Buenas tardes, familia. Hoy vamos a comenzar un libro nuevo, así que no uno distinto a la Biblia, uno de la Biblia. Así que les pido que me acompañen, por favor, a Segunda de Tesalonicenses, ya que recién terminamos Primera de Tesalonicenses. Vamos a continuar con Segunda de Tesalonicenses. Y nuevamente, en esta carta vamos a encontrarnos con Pablo, Silvano y Timoteo, escribiendo a una iglesia joven pero preciosa. Y es una carta más corta, pero que vamos a ver algunas correcciones que Pablo hace en relación a la segunda venida de Cristo. Vamos a ver acciones de gracia por la obra de Dios entre ellos. Eso es algo que vamos a seguir viendo. Peticiones de oración por el avance del ministerio en medio de persecución, lo cual ya habíamos visto en la primera carta. Y un llamado de atención contra la pereza y aquellos que no quieren trabajar, sino vivir de otros. Entonces vamos a estar aproximadamente unas 6 o 7 semanas en esta carta y pues les pido que antes de ir al texto me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Y si bien nos llamas a leerla, también te suplicamos, Señor, que sea tu palabra leyéndonos a nosotros, mostrando nuestras áreas de pecado, Señor, y que seas tú corrigiéndonos, que seas tú humillándonos delante de ti, enseñándonos tu voluntad y cómo hacerla, Señor, porque sabemos que solos no podemos. Sabemos que solos, Señor, solo vamos a más pecado e impiedad. Necesitamos de ti. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pues vamos directamente al texto. Capítulo 1, y hoy vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 4, aunque voy a pedirles que me acompañen a leer hasta el versículo 10. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad estáis sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo eterno, de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Esta es la palabra del Señor. Así que, familia, hoy vamos a ver la introducción. Generalmente en las introducciones uno dice, esta parte de la Biblia me la salto. Y vamos a ver los versículos 1 y 2 y vamos a ver que hay contenido importante ahí. Vamos a ver que efectivamente toda la escritura es inspirada por Dios y necesitamos prestarle atención porque nos capacita, incluso las introducciones. Comienza Pablo, Silvano y Timoteo con el típico saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, gracia y paz. Eso sería como el saludo tradicional de aquella época. ¿Quién escribía? ¿A quién se le escribía? Y un saludo que generalmente era gracia, si era de parte de griegos o gentiles, y era paz o shalom, si era de parte de judíos.
Pero nos damos cuenta que este saludo tiene más que el saludo tradicional. Tiene un poquito más y empieza diciendo Pablo, Silvano y Timoteo. Estas eran personas de las que ya vimos en la primera carta. Pablo era un apóstol judío llamado por Dios para servir a los gentiles, pero que tenía nacionalidad romana, como leíamos en la mañana. Silvano, a quien en Hechos conocemos como Silas. Silvano y Silas es la misma persona, otro ciudadano romano que al igual que Pablo, pues trabajaba en el ministerio, y Timoteo, un joven compañero, discípulo de Pablo. Pero dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, pero no termina ahí. Dice, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Recordemos, esta fue una iglesia plantada por Pablo y Silvano, eso lo podemos ver en Hechos capítulo 17. Y Tesalónica era una ciudad importante. Tesalónica era la capital de Macedonia. Macedonia era una región al norte de Grecia. Si actualmente buscáramos dónde está, sería el norte de Grecia. Pero más importante que dónde se encontraban geográficamente, es lo que ahí nos dice, dónde se encontraban espiritualmente. Y nos dice ahí a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios, nuestro Padre. Ya no dice en Dios Padre, como de repente creo que decía en 1 Tesalonicenses, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre. Ahora dice en Dios nuestro Padre. El saludo va aún más personal, diciendo, somos hermanos. Somos hermanos. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Entonces, esto no solo habla de la posición espiritual de la iglesia, sino también de lo que los caracterizaba día tras día. Era una iglesia que permanecía en Dios, era una iglesia que permanecía en el Señor. Y esto es importante en nuestros días. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que asisten a las iglesias, incluyendo la nuestra, que basan su condición espiritual en una profesión de fe que hicieron hace 20 o 30 años. No, es que no, yo soy creyente de hace 20 o 30 o 40 o 10 o 5 años, porque yo hice una profesión de fe. Pero en el día a día, en el diario andar, por el transitar por esta vida, no están permaneciendo en Dios. Y entonces basan toda su espiritualidad en palabras que de repente repitieron de alguien hace varios años atrás o hace varias semanas atrás. Pero aquí estamos hablando no de estar en una profesión de fe, estamos hablando de estar en Dios. Y dice Dios Padre. Cuando dice Padre, la palabra Padre involucra cuidado, involucra protección, involucra provisión, involucra enseñanza, disciplina. Por tanto, estar en el Padre significa estar bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su enseñanza, bajo su disciplina. Implica una relación con alguien. No con palabras que yo dije en el pasado, sino con una persona. Dios el Padre. Pero no dice solo Dios el Padre. Dice a la iglesia de los tesalonicenses en el Señor Jesucristo también. Cuando hablamos de la palabra Señor, esa palabra tiene implicaciones serias también. Hoy en día esa palabra la usamos como cualquier cosa. Pero nosotros necesitamos entender lo que en estos días esta palabra significaba para que nosotros no perdamos el mensaje. Si nosotros tomamos el uso actual de la palabra Señor, esto no significa nada. No, el Señor ahí, el que estaba cuidando los carros. Es que estoy despreciando. No, es que le damos un uso tan común
que puede ser el señor de aquí, el señor de allá, casi como el equivalente a fulano. Pero en estos días la palabra Señor implicaba autoridad. Alguien que era un señor era aquel que tenía la potestad de tomar de su riqueza, ir al mercado, comprar esclavos. Mire, fíjense que necesito esclavos para que me saquen todas estas sillas del salón. Véndame unos 3, por favor. Y estos esclavos le pertenecían. Él los redimía y los llevaba a su casa y tenía una responsabilidad, pero también potestad sobre ellos. Cuando dice aquí Señor, es en ese sentido. Es que Cristo pagó por nosotros. Es que Cristo nos compró. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él nos libertó. Entonces, cuando hablamos de esta iglesia que está en el Señor Jesucristo, estamos hablando de una iglesia que está bajo el cargo de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo la posesión de Cristo Jesús, porque Él pagó por nosotros. Entonces, no solo son simples palabras de una introducción a una carta en la Biblia. No, esas palabras están cargadas de peso teológico que debe afectar nuestra vida. Entender que Dios es nuestro Padre y que Cristo es nuestro Señor debe traernos certeza. Debe ubicarnos. No soy yo diciéndole a Cristo qué hacer. Él es el Señor. Yo soy su siervo. Pero al mismo tiempo entendemos que ese Señor no solo me compró, sino que me llevó a la casa de su Padre. Y su Padre me adoptó y me hizo su hijo y por tanto soy hermano de mi Señor. Y eso me muestra el gran amor y la gran obra que Él ha hecho por nosotros, en que siendo aún pecadores, el Padre envió a Cristo a morir por nosotros. Eso es importante, no pasarlo por alto en la introducción. Esas palabras tienen una razón de estar ahí. No solo era relleno, así como, ¿y qué les escribimos esta vez para no ponerles lo mismo que la vez pasada? No. Esto era para gracia y paz. El propósito de esta carta es traer gracia y paz. No solo era un saludo, si solamente hubiera sido un saludo por ser tesalonicenses, le hubiera puesto nada más caris, que es gracia. Y ahí hubiera terminado. Pero qué interesante que ellos toman los dos saludos tradicionales, caris y shalom, gracia y paz, y le dan un peso adicional con la verdad de la palabra. Miren lo que dice ahí. Gracia y paz. Pero no termina y dice, de parte de Dios, el Padre, el cual ya dijo que es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Qué interesante, hermanos. Qué interesante, porque nos damos cuenta que el Evangelio transforma nuestro entorno. Transforma la manera como vemos el mundo, transforma la manera como nos comunicamos, aún la manera como nos saludamos. Pero no es una transformación, para usar las palabras que Ariel usaba hoy al mediodía, del diente al labio. No, es algo que tiene un peso de realidad. Gracia y paz es justo lo que Dios nos da por medio de Cristo. Es su gracia. Y como resultado de esa gracia en nuestra vida, es que tenemos paz con Él. Es el resultado de su obra en nosotros. Eso nos debe ayudar a entender que en nuestro pecado éramos enemigos de Dios. Pero por su gracia, porque Él envió a su Hijo, a pesar de que éramos enemigos, ahora Él nos ha hecho
hijos. Y no solo hijos, coherederos. Póngase a pensar en las implicaciones de esto, hermanos. O sea, ¿quién de nosotros busca a los peores enemigos? Porque no se buscó a los mejores, se buscó a lo más vil. ¿Quién de nosotros va y busca a sus peores enemigos y dice, mire, yo voy a matar a Manu en su lugar? Bueno, Manu no alcanza el estándar todavía realmente, él es pecador. Yo voy a matar a mi hijo, que no es pecador, en su lugar, para poder llevármelo a mi casa y que usted sea mi siervo. Pero no solo mi siervo, sino que lo voy a adoptar también. Y no solo lo voy a adoptar, usted va a ser parte de mi reino también. Y no solo va a ser parte de mi reino, le voy a dar parte de la herencia de mi hijo también. Y es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha dado gracia y paz a través de Cristo Jesús. No es poca cosa lo que tenemos en Cristo Jesús, hermanos. No es poca cosa la que Él nos ha dado, pero tampoco es poca cosa el costo para que nosotros pudiéramos tenerlo. Cristo tuvo que morir en la cruz porque la paga del pecado es muerte, para que nosotros pudiéramos disfrutar de esta gracia y esta paz en el Padre y en el Hijo. Note que esa gracia y paz no es en una profesión hecha hace 20 años. No, es en el Padre y en el Hijo. Viene de Él, no de lo que yo piense de donde pueda venir. Es de Él. Y con eso, hermanos, creo que podemos darnos cuenta que no solo es una introducción. Es una introducción cargada del Evangelio. En esas pocas palabras, ahí está el Evangelio. A veces pensamos, pero no sé cómo compartir el Evangelio. Váyanse a las introducciones. ¿Quiere compartir las buenas nuevas de Cristo? Vaya a la introducción, ahí está. Gracia y paz de parte del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo hay una introducción. Versículo 4, 3 y 4, vamos a verlos esta noche también. Tiempo vuela aquí con ustedes. Yo no sé qué le hacen ustedes a este reloj, hermanos. Ok, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Quiero decirles de entrada, hoy no tengo prisa en terminar. Así que, como esta es una sola oración hasta el versículo 10, si hoy no llegamos al versículo 4, que es mi meta, no hay ningún problema. Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a completar. Pero lo que sí podemos ver aquí es, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros. Y hay varias cosas ahí que deben llamarnos la atención. Esto debe llevarnos a pensar de que la madurez no es algo de lo que yo hablo acerca de mí mismo. Que yo soy un cristiano maduro. No. La madurez es algo que se puede reconocer, que los demás han de reconocer. Y es justo lo que Pablo, Silvano y Timoteo están haciendo acá. Está diciendo ellos que su fe ha aumentado grandemente, lo cual es sumamente interesante, porque ya en la primera carta ellos hablaban en estos términos y oraban desde la primera carta porque su fe y su amor creciera y abundara más y más. Y ahora están diciendo que efectivamente esta iglesia joven con la que ellos pasaron tan poco tiempo sigue creciendo en esta fe. Sigue creciendo en este amor. Pero también nos permite ver de que no ha sido ellos. Porque a quien le dan gracias no es a ellos. Dice ahí, siempre tenemos que dar gracias a quién, hermanos? A Dios por su crecimiento.
No es de ellos. No es de ellos. Uno sembró, el otro regó, pero el que da el crecimiento es Dios. Y es por eso que ante nuestra madurez no es algo de lo que nos podamos jactar. Eso sería inmadurez, de hecho. En nuestra madurez es Dios el que se lleva el crédito, porque es Él el que da esa madurez. Pero esto implica también que había una relación estrecha entre ellos, que es algo que la primera carta martilló bastante, cómo la relación dentro de la iglesia debía ser cercana, cómo la iglesia no puede estar compuesta por islas. Ah, no, yo voy por aquí, no, conmigo que nadie se meta, y ni me interesa conocer el nombre de los demás, ni la vida de los demás. Es que después se quiere meter con la de uno también. No, no es así. No es así. De hecho, aquí vamos a ver que sigue martillando esa idea de unidad, esa idea de familia. Ahora bien, cuando hablamos de gratitud para con Dios, note que aquí Pablo, Silvano y Timoteo no lo ponen como una opción. ¿Ya se fijó en las palabras que usaron ahí? Dice, siempre debemos, voy a leerlo otra vez, siempre tenemos que dar gracias a Dios. Es la idea de deber. La gratitud no es opcional. No, la gratitud a Dios es un deber nuestro. Es un deber, es parte de lo que Él nos llama a hacer. Gratitud es lo que resulta cuando nos gozamos de las bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús. Viene gozo, y este gozo ha de ser reconocido que su fuente está en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es parte de nuestra adoración. Esa es una de las razones por las cuales en sus boletines, creo que el mío lo dejé ahí, no se preocupen, no lo necesito, pero ahí ustedes pueden ver que tenemos una oración de gratitud, porque es parte de adorar a Dios, es parte de reconocer que lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, viene de Dios, sin excepción. Y por eso dice ahí, siempre tenemos. El verbo que usa ahí da la idea de obligación. Que dar gracias a Dios por vosotros. Y no solo eso, dice, como es justo. Es decir, no mostrar esta gratitud mostraría injusticia de nuestra parte. Es lo que llamaríamos ingratitud. Ahora, qué interesante. Presten atención, hermanos, que esta gratitud es por la obra de Dios sobre otros. Esto implica que Pablo, Silvano y Timoteo reconocen que la obra de Dios sobre otros, de una u otra forma, es bendición para nosotros también. Y eso refuerza nuevamente, como en la iglesia, esa idea de familia ha de tomarse en serio. Dios está trabajando en la persona que usted tiene ahí a la par, y en la que tiene adelante, y en la que tiene atrás. Y que esas personas crezcan, esas personas que le rodean en este momento crezcan, es para su bien. Es para su bien. Piense cómo era en su hogar. En mi casa, si yo me peleaba con mi hermana, eso no pasaba desapercibido. Eso había que arreglarlo. Y no era una opción. Habría que arreglarlo. De la misma manera, eso no es una opción entre nosotros, hermanos. Dios nos ha hecho parte del mismo cuerpo. Este no es un club. En un club, uno escoge con quienes quiere estar.
Y entre más fino sea el club y más caro, uno es parte de la aprobación de quienes pueden ser parte y quienes no de ese club. Pero en la familia, usted no escogió a sus hermanos. Dios se los dio. Usted no escogió a su papá y a su mamá. Dios se los dio. Usted no escogió a Dios. Dios lo escogió a usted. No por quién usted era, a pesar de quién usted era. Y Él escogió también a sus hermanos. Y si Él es mi papá y también es su papá, somos hermanos. Y si Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo fue el primer hijo, el primogénito, Él es nuestro hermano mayor. Y esa es la razón por la que muchas veces cuando oramos decimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro hermano mayor. Amén. No solo son frases, es recordarnos quiénes somos y es recordarnos quién es Él también. Y eso es importante para el crecimiento y desarrollo de nuestra fe. Eso es muy importante. Hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí por hoy. Porque la próxima semana lo que vamos a hacer es que vamos a retomar desde la mitad del 3 hasta el versículo 10, de repente sin prisa también, para ir viendo los múltiples detalles que tenemos en este pasaje. Pero hoy podemos quedarnos con algo. Podemos ver en la introducción que toda la escritura es inspirada por Dios y que la necesitamos y que nos recuerda, aún las introducciones, quiénes somos en Cristo y quiénes somos llamados a ser también. Personas que viven bajo esa gracia y bajo esa paz. Personas que viven bajo el constante recuerdo que tenemos un Dios que nos cuida, un Dios que nos adoptó a un alto costo. Ese alto costo no es por lo que nosotros valíamos. ¡Ay, qué valioso yo soy! Yo valgo la sangre de Cristo. No, es un alto costo debido a nuestro alto crimen. Él pagó por nuestro crimen. Ofendimos a Dios. Aún las introducciones nos ayudan a recordar la grandeza de su amor, la grandeza de su gracia, la grandeza de la paz que tenemos en Cristo Jesús y en el Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuántas veces despreciamos tu palabra? Hoy queremos pedirte perdón, Señor, por cada vez que hemos despreciado las introducciones de las cartas, Señor. Y cada vez que pensamos que a veces de repente en una genealogía no hay algo para nosotros, de que en una descripción del tabernáculo no hay instrucción para nosotros, o en el Génesis, Señor, perdónanos, porque nos volvemos incrédulos a lo que tú mismo has dicho, que toda tu palabra es inspirada y útil, Señor. Límpianos, Señor. Gracias por Cristo Jesús, en quien tenemos redención de nuestros pecados, Señor. Gracias, porque es a través de Él que has traído para nosotros gracia y paz. Gracias, Señor, porque es a través de Él, como leíamos hace un rato. Él es el que nos dice, hijitos, no pequen más, pero si pecan, abogado tenemos a Cristo, el justo. Gracias, porque solo es a través de Él que tú nos sostienes, Señor, y sostienes nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos estén puestos en tu palabra, esa palabra que nos lleva a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nos has puesto dentro de tu familia. Señor, ayúdanos a no tener una relación egoísta contigo. En el sentido, Señor, que no queremos involucrarnos con nadie más, sino reconocer, Señor, que somos una familia, una comunidad de pecadores redimidos por gracia. Y por eso te agradecemos aquí juntos. Y juntos, en el nombre de Jesús, te decimos amén.